Hola, soy Josustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a aplicar un análisis de mallas y enos para resolver este circuito que tenemos, que está conformado por tres resistencias de 10, 40 y 4 ohms, dos fuentes de tensión de 12 volts y 24 volts y una fuente de corriente ubicada aquí de 3 quintos de ampere o 0.6 ampere. Bueno, pues vamos a comenzar por el análisis de lazos. Para ello, pues antes de empezar, vamos a nombrar a cada uno de los elementos del circuito. Por ejemplo, pues a este voltaje vamos a llamarlo V1, a este V2, a esta resistencia R1, a esta R2 y R3. A esta vamos a llamar la corriente I mayúscula. Bueno, entonces como les decía, ahora sí vamos a comenzar pues con el análisis de lazos. Pues vamos a marcar cuáles van a ser las mallas que vamos a utilizar en este análisis y pues a remarcar cuáles van a ser sus corrientes correspondientes. Entonces por aquí va a ser el primer lazo. Vamos a llamar a su corriente pues I minúscula 1. Por acá va a estar el segundo, cuya corriente va a ser I minúscula 2. Y por último aquí el tercero con I minúscula 3. Entonces empecemos por aplicar la ley de Kirchhoff sobre esta primera malla. También antes de ello cabe recalcar que pues estos dos lazos contienen comparten una fuente de corriente pues entre ellas, con lo cual pues estos dos lazos van a formar una supermalla, un superlazo, ¿no? Ahorita lo vamos a marcar, más adelante vamos con más detalle acerca de eso. Como les decía, vamos a aplicar primero que nada la ley de Kirchhoff de voltaje sobre esta primera malla, pues con el objetivo de encontrar la primera de las tres ecuaciones lineales que debemos encontrar, con el objetivo de resolver y encontrar los valores de cada una de las corrientes de lazo. Entonces, como primera ecuación, pues vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, pues bueno, viene la corriente por este lado. Vamos a empezar por aquí, por esta fuente de tensión. Entonces vamos a ir de menos a más potencial, lo que le vamos a asignar un signo negativo a este voltaje V1. Luego nos dirigimos por acá, entonces más R1 por I1, y luego pues vamos a dar vuelta por aquí y bueno, esta corriente I1 va a venir por acá. Sin embargo, esta corriente I2 va a ir en sentido contrario, con lo cual va a ser más R2 por I1 menos I2, y ya regresamos y pues ya acabamos el recorrido, con lo cual pues ya la ecuación pues la igualamos a cero. Vamos a agrupar los términos semejantes de forma que, y vamos a sumar a ambos lados de la ecuación ese término, pues para despejar, por así decirlo, obtener las variables de un lado, las constantes de otro. Entonces vamos a tener pues R1 más R2 por I1, y pues con este negativo es menos R2 por I2 igual a B1. Entonces esta va a ser la primera de las ecuaciones lineales que vamos a estar tratando pues para resolver para esas corrientes de lazo. Luego, pues ahora sí vamos con el superlazo, el cual pues lo voy a marcar con rojo, que va a ser este que estoy marcando. Entonces, para ello, primero vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes sobre este nodo, pues para obtener una de las dos ecuaciones lineales que tienen que salir de este superlazo. Con lo cual, pues la segunda ecuación va a ser pues la aplicación de la ley de Kirchhoff de corriente, sobre este nodo que estaba marcando. Entonces, va a entrar la corriente I3, va a salir I2 y va a salir I mayúscula, con lo cual I3 es igual a I2 más I, de donde pues restamos a ambos lados la I2 minúscula y nos queda menos I2 más I3 igual a I, la cual es pues como decía, la segunda ecuación lineal que vamos a estar pues considerando con nuestro sistema, para nuestro sistema, ¿verdad? Luego vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre todo este superlazo, de donde entonces para nuestra tercera ecuación vamos a empezar por aquí. Va a venir esta corriente I2 y, como les decía, pues va a venir pues vaya I2, y luego en sentido contrario va a estar I1, con lo cual vamos a tener R2 por I2 menos I1, y luego pues siguiendo por acá vamos a ir de menos a más potencial, con lo cual menos B2
Vamos a estar yendo pues aquí, ¿no? De menos a más potencial, por eso el negativo. Y bueno, yendo por aquí, vamos ahora pues pasando por la resistencia R3, con lo cual más R3 por I3. Por supuesto que sí, esto es igual a 0, pero antes vamos a reacomodar un poco los términos. Solamente tenemos un término para cada una de las corrientes, con lo cual vamos a tener menos R2 y 1 más R2 y 2 más R3 y 3 menos V2 igual a 0. De donde pues si sumamos a ambos lados V2 en la ecuación, vamos a tener la ecuación final de nuestro sistema. Entonces tenemos menos R2 y 1 más R2 y 2 más R3 y 3 igual a voltaje 2. Entonces esta es la tercera ecuación de nuestro sistema y vamos a plantear pues la matriz de coeficientes de nuestro sistema pues para resolver por regla de Cramer. Bueno, entonces vamos a tener para el primer elemento de la matriz, aquí básicamente vamos a tener 0 por I3 igual aquí vamos a tener 0 por I1. Bueno, más, ¿no? Bueno, menos, entonces vamos a tener R1 más R2 que son 10 ohms más 40 ohms que van a ser 50. No vamos a poner las unidades para pues, facilitarnos los cálculos, facilitarnos las operaciones. Entonces tenemos 50, luego menos R2 que son menos 40 y pues como decía aquí 0 como tercer elemento del primer renglón. Luego pues de esta segunda ecuación vamos a tener 0, menos 1 y 1. Para luego tener el negativo de R2 que es menos 40. Luego vamos a tener pues el positivo de R2 que vaya es 40. Para luego tener R3 que son 4 ohms. Esta es nuestra matriz de coeficientes y pues vamos a poner el vector o matriz de variables que va a ser I minúscula 1, I minúscula 2 e I minúscula 3. Y ahora, por último, la matriz de resultados que pues aquí va a ser el voltaje V1 que van a ser 12. Acá va a ser la corriente I que van a ser 3 quintos. Y acá va a ser el voltaje 2, V2 que van a ser 24. Entonces pues vamos a resolver por la regla de Cramer. Vamos a pues obtener cuál es el determinante principal de esta matriz que pues vamos a llamarla delta. Va a ser el determinante de la matriz 50, 0, menos 40, menos 42, menos 1, 40, 0, 1, 4. Y pues para los demás determinantes, delta 1, delta 2, delta 3, pues lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir cambiando pues cada columna según sea el determinante, según sea el delta, por esta columna o este vector matriz de resultados. Entonces este determinante nos da un valor es menos 42. Acabo de notar un error aquí y es que para R1 pues tenemos R1 más R2 que son 10 más 40 que son 50, pero para R2 tenemos el negativo de R2, pero R2 son 40, no 42. Aquí está. Entonces tenemos tenemos menos 40 y creo que ya está todo en orden, me parece. Correcto. Muy bien, entonces ahora sí vamos a proceder a pues ya a resolver por regla de Cramer. Entonces este determinante nos da menos 600 el determinante delta 1, como les decía, vamos a sustituir esta primera columna por esta columna de resultados, lo cual nos da pues el determinante de 12, 3 quintos,
24 y pues las otras dos columnas las dejamos intactas. Menos 40, menos 1, 40, 6, 1, 4. Este determinante nos da menos 1392. Luego, delta 2, pues ahora va a ser cambiar esta columna por la matriz de resultados. Entonces vamos a tener 50, 0, menos 40, 12, 3 quintos, 24. Y pues ya esta última columna original, 6, 1, 4. Lo cual nos va a resultar menos 1560. Luego, pues por último vamos a tener pues el último determinante, delta 3, que va a ser el determinante. Vamos a mantener ahora estas dos columnas pues iguales, y lo que vamos a cambiar va a ser esta última. Entonces vamos a tener 50, 0, menos 40, menos 40, menos 1, 40, 12, 3 quintos, 24. Y esto va a ser igual a menos 1920. Entonces vamos a resolver, ya podemos, pues conociendo los determinantes que necesitamos, ya podemos resolver para i minúscula 1, i minúscula 2 y i minúscula 3, de forma que pues la fórmula general para una i sub k va a ser delta sub k sobre delta para k igual a 1, 2, 3. Entonces para k igual a 1 vamos a tener i sub 1. Vamos a tener entonces menos 1392 sobre menos 600, lo que nos da 58 entre 25. ¿En qué unidades? Pues vamos a ver. Tenemos volts, tenemos voltajes en volts, resistencias en ohms, más resistencias en ohms y intensidades de corriente, o pues vaya, simplemente corrientes como 3 quintos de ampere. Por lo tanto, estos son ampere también. Muy bien, hemos obtenido la primera corriente de lazo. Vamos con la segunda, con K igual a 2 para la fórmula esta general. Es igual a, tenemos menos 1560 sobre menos 600, lo cual nos da como resultado 13 quintos ampere. Luego, para I3, pues tenemos menos 1920 sobre menos 600, lo que nos da 16 quintos ampere. Entonces pues así nos quedan las corrientes de lazo para este pues análisis de mallas. Entonces pues ya podemos conseguir pues los voltajes de esta resistencia, de esta otra resistencia. Y pues para esta resistencia realmente podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo, pues para averiguar cuál es la corriente que pasa por aquí, ¿no? Por este tramo, por la resistencia R2. Bueno, pues nosotros básicamente obtuvimos todas corrientes positivas. Entonces vamos a saber pues que por acá va a venir una corriente I1 que son 58,25 ampere. Luego pues por aquí va a venir una corriente I2 de 13 quintos ampere. Y pues de aquí viene de vuelta 13 quintos ampere. De igual forma acá viene esta otra corriente de 58,25. Y por aquí baja la corriente I3 de 16 quintos ampere. Para acá baja. Entonces si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo, por ejemplo, vamos a tener que van a entrar 58,25, van a salir 13 quintos, con lo cual esta corriente que va para acá va a ser igual a la resta entre 58,25 y 13 quintos, lo cual pues para calcularlo simplemente vamos a hacer la resta.
58 sobre 25 menos 13 quintos nos da menos 7/25, con lo cual pues realmente pues no baja una corriente de 7/25, sino que sube una corriente de 7/25 amper, a la cual vamos a llamar como I minúscula asterisco 1. Entonces pues ya sabemos cuál es la corriente que pasa por ese tramo. Por acá también ya la sabemos, 3/5 amper, con lo cual pues por la ley de Ohm el voltaje de la corriente, bueno, vamos a sacar todos los voltajes. El voltaje de la corriente 1 va a ser igual a pues la resistencia, que es 10 ohms. Entonces vamos a llamar, bueno, pues es I1 por R1, lo que son pues 58/25 por 10 ohms, lo que nos da 116 quintos volt o 23.2 volt. Muy bien, entonces para el voltaje 2 pues vamos a tener pues esta corriente que va a ser I asterisco 1 por R2, lo que pues van a ser 7/25 amper por 40 amper, lo cual va a ser por 40 ohms por 7/25, lo que nos da 56 quintos volt igual a 11.2, ¿no? Entonces tenemos 11.2 de voltaje en esta resistencia R2. Para esa otra vamos a tener V3 igual a pues la corriente que pasa por ahí, que es I3 por R3, va a ser igual a 16 quintos amper por 4 ohms, lo que nos va a dar 64 quintos volt o 12.8 volts. Muy bien, entonces pues con esto concluiremos el análisis por método de mallas de ese circuito. Pues vamos a proceder a resolver por método de nodos, no sin antes pues vamos a anotar los resultados que pues hemos obtenido. Los vamos a dejar justo aquí, de hecho no, mejor acá arriba, sí, aquí, mejor. Entonces la corriente pues I1 es igual a 58 sobre 25 amper, y 2 es igual a 13 quintos amper, y 3 es igual a 16 quintos amper. Voltaje B1 es igual a 116 quintos volt. Voltaje B2 es igual a 56 quintos volt. Y voltaje B3 es igual a 64 quintos, si no me equivoco, volt. Muy bien, entonces pues encerramos por aquí los resultados que hemos obtenido de este análisis, y vamos a proceder a borrar todo pues para pues proseguir con el método de pues el método correspondiente al análisis del circuito por el método de nodos. Entonces borramos
y vamos a borrar el circuito también. Con cuidado no borrar los resultados que anotamos del análisis anterior. Ok. Bueno, vamos a redibujar el circuito. Ahora por este lado, que es donde tenemos más espacio. Y bueno, pues redibujando el circuito, vamos a tener aquí la fuente de tensión. Ahorita pues es 12 volts, pero vamos a anotar el dato en un momento. La otra fuente de tensión de 8 volts. La resistencia de 4 ohms. Ahí está. Entonces ahora vamos a marcar los datos que teníamos. Esta fuente de tensión es de 12 volts. Esta resistencia es de 10 ohms. Esta es de 40 ohms. Esta fuente de tensión es de 8 volts. Esta fuente de corriente es de 0.6 amper, que son 3/5 amper, y esta resistencia es de 4 ohms. Bien, entonces como decía hace un momento, pues vamos a realizar un análisis de nodos sobre este mismo circuito, y pues para ello voy a proponer que por ejemplo, y pues por lo tanto todos los demás, puesto que pues como no hay elementos entre cada uno de estos nodos, pues todos corresponden a un mismo nodo, y este va a ser mi nodo de referencia que está conectado a tierra, por lo tanto hay 0 volts en él. Aquí también hay 0 volts, 0 volts, 0 volts. Vamos a marcar este nodo, vamos a llamarle nodo A, a este nodo B, a estos dos podemos llamarles pues nodo C, pero pues nomás vamos a marcar este. Hay que notar que nodo B y nodo C se encuentran pues entre una fuente de tensión, de forma que nodo C y nodo B van a formar un supernodo sobre el cual pues vamos a aplicar el procedimiento pues que estamos usando para el método de nodos. Entonces pues primero que nada vamos a ver este nodo A donde hay un potencial BA. Notemos que entre estos dos nodos hay una diferencia de potencial de 12 volts desde nodo A hasta, vamos a llamarle A'. Entonces vemos que gracias a esta fuente de tensión hay una diferencia de potencial de 12 volts de A a A'. Dicho de otra forma, el potencial de A menos aquí el potencial de A' es igual a 12 volts, pero el potencial A' como es 0, entonces tenemos que el potencial de A es igual a 12 volts. Muy bien, entonces ya conociendo simplemente nos vamos a reducir a aplicar ecuaciones lineales o a conseguir las ecuaciones lineales para los potenciales de estos dos nodos, pues con el objetivo de obtener todos los demás elementos del circuito, como corrientes, diferencias de potencial, etcétera. ¿No? Entonces pues para empezar vamos a proponer para dónde van las corrientes en ese circuito. Yo voy a proponer que por aquí hay una corriente, vamos a llamarla I1. Va a haber otra corriente aquí que va a bajar, voy a llamarle I2, y pues una corriente aquí que viene por aquí, y vamos a llamarle I3. Vamos a llamarle pues asteriscos mejor, para que no se nos confundan con esas corrientes de aquí. Bueno, entonces vamos
estamos diciendo que en nodo B y nodo C componen un supernodo, puesto que pues entre ellos existe una fuente de tensión, de donde pues podemos ver que la diferencia de potencial de nodo C a nodo B es de 8 volts, o dicho de otra forma, VC o potencial en C menos el potencial en B, que es igual a el menos potencial en B más el potencial en C, es igual a pues bueno, nombrando de nuevo todos esos elementos, B1, aquí vamos a llamar R1, R2, R3, aquí vamos a llamarle I mayúscula, y aquí B2. Entonces esta diferencia es igual a B2. Entonces esta es nuestra primera ecuación lineal. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este supernodo con el objetivo de obtener la segunda ecuación lineal, dependiendo o pues con variables BC y potencial en C y potencial en B, pues para resolver para ellas y obtener cuál es pues su valor. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff aquí. Va a haber una corriente I1 asterisco que va a entrar a este nodo, y hay otra I mayúscula que también entra a ese nodo. Las corrientes que salen de ese supernodo son I2 asterisco e I3 asterisco. Dicho de otro modo, vamos a tener que I1 asterisco más I mayúscula es igual a ¿qué? Pues a las corrientes que salen, que son I2 minúscula asterisco más I3 asterisco. O pues dicho de otra manera, si restamos a ambos lados I1 asterisco, vamos a tener que menos I1 asterisco más I2 asterisco más I3 asterisco, que es igual a vamos a ahora expresar todas esas corrientes en términos de los potenciales de los nodos, pues utilizando la ley de Ohm. Entonces pues el potencial, bueno, la corriente I1 asterisco viene pues de BA del nodo A al nodo B. Entonces su diferencia de potencial o su voltaje pues va a ser el voltaje de A menos el voltaje de B entre pues R1, de acuerdo con la ley de Ohm. Muy bien, pero pues como tiene bueno, vamos a ponerle el negativo aquí, luego más. Muy bien, para la corriente I2 va a ser, vamos a ir del nodo B a este nodo que está conectado a tierra, por lo tanto tiene 0 volts. Entonces va a ser el potencial de este nodo menos el potencial que como es 0, pues básicamente va a ser el potencial en B. Entonces va a ser potencial en B entre pues la resistencia por la cual pasa esta corriente I2 asterisco, que va a ser R2. Muy bien, y por último vas a tener para I3 que va a venir desde este nodo IC, bueno, desde este nodo C a nodo cuyo potencial es 0. Entonces la diferencia potencial entre el potencial de nodo C y potencial 0 pues es potencial en C. Y pues vamos a dividir entre el valor de la resistencia por la cual pasa esta corriente, que es R3. Esto por supuesto, bueno, vamos a, pues esto es igual a la corriente I. Vamos a retomar, vamos a llamar aquí en ecuación asterisco, vamos a continuar por acá el trabajo, de forma que pues vamos a multiplicar por R1, R2 y R3 toda esta ecuación, pues con el objetivo de quitarnos los denominadores, pero pues al momento de multiplicar por R1, R2, R3, aquí vamos a acabar, pues sí se va a dividir R1 y R1, pero va a acabar R2, R3, que va a multiplicar a esta diferencia de potencial. Igual aquí vamos a tener R1 por R3 por potencial en B, R2 y R1 por el potencial C, de forma que aplicando este negativo adentro vamos a tener R2 por R3 que multiplica el potencial en B menos el potencial en A, más la resistencia 1 por resistencia 3 por el potencial en B, más R1, R2 potencial en C igual a R1, R2, R3 corriente I. Vamos a
distribuir, bueno, no, vamos a reacomodar estos términos de forma que nos va a quedar, vamos a sumar también este término dependiente del potencial en A, que va a ser menos R2 R3 por BA. Vamos a sumarlo de este lado de la ecuación para pues ya tener de un término las variables y de otro pues constantes y cosas que ya conocemos. Entonces aquí vamos a tener dos términos del potencial en B, los cuales pues vamos a factorizar, de que nos va a quedar R1 R3 más R2 R3 multiplicando por el potencial en B. Muy bien, de forma que estos dos pues ya los tenemos concentrados aquí. Y ahora solo falta este término que depende del potencial en C, R1 R2 VC, igual a este término que va a ser R1 R2 R3 por I, más este término dependiente de A, que va a ser R2 R3 por potencial en A. Muy bien, y esta es la segunda ecuación de nuestro sistema de ecuaciones lineales que vamos a plantear por acá abajo. Entonces, como primera ecuación tenemos esta. Vamos a tener como matriz de coeficientes menos 1, 1 y pues como el primer elemento de del segundo renglón vamos a tener R1 por R3, que son 10 ohms por 4, que son 40, más R2 por R3, que son 40 ohms por 4, que son 160 si no me equivoco. Entonces aquí tenemos 200, sí, ¿verdad? Tenemos R1 que son 10 por R3 que son 4, tenemos 40, más 40 por 4, 160, 160 más 40, 200 efectivamente, y más R1 por R2 que son 10 por 40, que son 400, lo cual esto es nuestra matriz de coeficientes. Vamos a tener aquí potencial en B, por acá abajo potencial en C, igual a, pues aquí tenemos el voltaje 2, que pues es el que aporta nuestra fuente de tensión, esta que va a ser 8. Como ya sabemos, estamos ignorando las unidades de estos coeficientes para pues facilitar los cálculos y las operaciones. Entonces aquí tenemos este 8, que son volts correspondientes a esta fuente de tensión, y por acá vamos a tener esta suma de términos. Entonces vamos a tener la multiplicación de las tres resistencias, que son 10 ohms por 40 ohms por 4 ohms, por la corriente, que van a ser 3/5 de ampere, y sumamos R2 por R3, que van a ser 40 ohms por 4, por el valor del potencial en A, el cual obtuvimos aquí, y es 12, y esto nos da como resultado 2880. Entonces pues vamos a proceder a resolver esto por regla de Cramer. Nuestro determinante principal, o delta, va a ser igual pues al determinante de esta matriz original, por así decirlo. Entonces vamos a tener que es el determinante de menos 1,200, 1,400. Entonces esto es igual a menos 400 menos este producto, que van a ser menos 200, igual a menos 600. Luego pues vamos a calcular los determinantes. En vez de delta 1, delta 2, vamos a tener delta B, delta C, pues en honor a los subíndices de nuestras dos variables. Entonces delta B va a ser igual, es un determinante, no hay división. La que es la división es el potencial, va a ser la división entre este determinante delta B y determinante general, pero eso es después. Entonces para nuestro potencial B, para su determinante, por así decirlo, vamos a cambiar esta columna de coeficientes por esta otra columna de resultados. Entonces vamos a tener por un lado 8
2880 y por el otro 1,400. De donde pues vamos a tener una resta entre 8 por 400 menos 2880, lo que nos da 320. Bien, por último vamos a tener el determinante delta C, que va a ser el determinante pues de esta matriz general, solo que esta segunda columna la vamos a sustituir por esta columna de resultados. Entonces vamos a tener menos 1,200 y pero el otro pues esta, ¿no? 8,280. Bien, y esto pues va a resultar en menos 2880 menos este otro producto, que es menos 200 por 8, lo que nos da menos 4480. Si no me equivoco, esto da menos 2280 y este es el negativo de pues, la resta del producto entre 200 y 8. Sí, es correcto. Bien, entonces ya con estos resultados vamos a resolver para los potenciales, de forma que vamos a tener, vamos a resolver por acá arriba, el potencial en B va a ser igual a pues delta B sobre delta, que vamos a tener 320 entre menos 600, lo que es igual a menos 8 quinceavos volt. Luego para nuestro potencial BC vamos a tener pues nuestro determinante delta C entre menos 600, lo cual vamos a tener 4480 entre 600, puesto que los negativos pues se vuelven positivos, y esto nos da 112 sobre 15 volts. Bien, entonces pues con estos potenciales obtenidos vamos a ver si la demás información que podemos obtener utilizándolos pues coincide con el análisis que habíamos llevado a cabo antes. Entonces, por ejemplo, pues el voltaje de esta resistencia pues R1 va a ser igual a la diferencia potencial entre nodo A y nodo B, ¿no? Entonces VA menos VB es igual a pues vamos a tener 12 volts menos 8 quinceavos, lo cual nos da 12 más 8 quinceavos, lo que resulta lo que nos da diferente. Entonces creo que hay un error en una parte de esta resolución. Y ya noté cuál es el error. Es un error en los datos del problema. Y es que esta fuente de tensión no nos da 8 volts, sino que nos da 24 volts. No recuerdo si en el problema anterior, si en el circuito anterior usamos igual 24 volts para esa fuente de tensión. Si sí las usamos pues y sustituimos ese dato aquí, pues ya nos va a salir pues el resultado por así decirlo deseado, puesto que esta diferencia potencial pues no da
el voltaje que hemos obtenido aquí de 116 sobre 5 volts, puesto que pues obtuvimos estos dos potenciales utilizando este dato. Pero pues si no, si hicimos el problema anterior con 8 volts, entonces pues supuestamente pues esto debería de funcionar, ¿no? Entonces vamos a sustituir este dato 24 volts y vamos a pues a cambiar únicamente los determinantes, que pues es lo que importa, ¿no? Para resolver el problema. ¿Dónde aparece? Ok, aparece únicamente aquí, porque acá en esta última ecuación no aparece B2. Por lo tanto, este 8 no es 8, sino es 24. Este determinante se queda igual. Este determinante cambia, puesto que aquí hay un 24. Entonces, este resultado es erróneo. Este también, aquí hay 24. Vamos a calcular esos determinantes nuevamente. Entonces vamos a tener 24 por 400 menos 2880, lo que nos da 6720. Y este determinante, pues tenemos menos 2880 y pues también menos 200 por 24. Y nos da menos 7680. Con lo cual pues estos resultados que hemos obtenido pues son erróneos. Vamos a calcularlos nuevamente. Entonces vamos a tener ahora, para el potencial en B vamos a tener 6720 sobre menos 600. Lo que da menos 56 quintos volt. Y para el potencial en C vamos a tener menos 7680 y nos da 64 quintos volt. Muy bien, entonces vamos a hacer de nuevo esta operación para ver si pues ver si ya los resultados van coincidiendo, ¿no? Entonces vamos a tener el potencial en A, que son 12 volts, menos 56 quintos, que viene siendo la 12 más 56 quintos volt, y eso nos da 116 quintos volt, que pues vemos que coincide con el voltaje que hemos obtenido con utilizando el método anterior, que es el método de lazos, con lo cual pues vamos a concluir con exactamente las mismas respuestas. Por lo tanto pues bueno, pues aquí concluimos el análisis de este circuito por medio de método de análisis de malla y de nodos. Entonces pues sí, con eso terminamos.